a lo mejor hemos sido un poco como niños y a lo mejor ha sido bueno también experimentar la niñez y sentirnos guardados por el Espíritu de Dios hasta llegar hasta ahora como una iglesia madura. Amén. Una iglesia que se atreve a dejarse ministrar por cosas más profundas, que se atreve a indagar, una iglesia que tiene un espíritu que no es de cobardía. Amén. Entonces tenemos libertad para tomar el libro, para poder inquirir en él, para poder dejarnos instruir por las Escrituras, pero sabemos que Dios no lo hace entre el libro y yo solamente. Todo esto viene por impartición, ¿sí? Viene por el Espíritu que nos ha reunido de alguna manera. ¿Sí? Hablamos de congregaciones en infinidad de lugares del mundo que están reuniéndose en pos del nombre del Señor, ¿sí? En su nombre, con mucha libertad, expresando, profesando el amor y la gratitud de lo que Dios ha hecho a través de la vida de su Hijo. Amén. Y entre tantas cosas que uno puede entender, decir y guardar, ¿no? En cuanto a la relación con Dios, por ser agradecido, por comenzar a querer expresar el amor. Hay tantas cosas en las que no nos detenemos, o hay tantas otras que le hemos dado un valor que era para disfrutar y seguir, y quiero que nos entendamos desde ahí, ¿no? Que hay muchas cosas que nos reúnen en el nombre del Señor. Le llamamos iglesias, congregaciones, ¿sí? Todos reunidos, esperando de Él cosas, cuando en las Escrituras está, y por la palabra, todo hecho. Hay grandes promesas, y hay una que nos es común a todos los que nos ha reunido la fe en el Hijo de Dios. El Señor Jesús no solo anduvo en la tierra consumando la voluntad de su Padre, sino que nos ha dejado una herencia, ¿sí? Nos ha dejado un legado, nos ha dado carácter de iglesia. Amén. Cuando Él vino a la tierra, caminó, se entregó, dio su vida por ella, dice Efesios 5:25, por ahí, dice que Él dio la vida por ella, ¿sí? Porque la amó, está hablando de su iglesia, y su iglesia somos nosotros, ¿sí? Los hombres y las mujeres que en todo el mundo se reúnen por la causa, por amor a Él. Amén. Entonces, ¿qué atención tenemos que tener en cuanto a la relación de Cristo y su iglesia? Dice Pablo que esto es un misterio, ¿sí? Dice esto, y les hablo un gran misterio. Les hablo de Cristo y la iglesia. Entonces nos vamos a meter en esa relación un poquito bien metidos, ¿sí? Con buena intención, para poder ver que la esperanza que nos reúne, por ejemplo, es que Él vuelve, luego de haberla constituido, le entregó su vida, resucita, sube a lo más alto, lo llena todo y constituye una iglesia, ¿sí? La constituye y la deja preparada y con autoridad en los lugares celestes para que siga publicando, dice, para que anuncie, ¿no? Para que anuncie a gobernadores, a potestades, para que siga anunciando. Entonces, tenemos una posición de autoridad, estamos guardados en su palabra. ¿Amén? Somos responsables. Él contó con nosotros, ¿sí? Antes que usted y yo digamos que sí, Él ya la tenía preparada, luego nos fue añadiendo en diferentes tiempos. Pero es verdad que Él en algún momento se separó, en la tierra se separa de los suyos, recuerda, los prepara, pero luego se separa, les dice, les conviene que yo me vaya, ¿sí? Les conviene que yo me vaya. Era conveniente que se separaran, pero les deja la promesa de volver por ella, ¿sí? En otro momento dice, yo me voy a preparar un lugar, ¿sí? Ahora donde yo voy ustedes no pueden ir, pero luego irán. Entonces hay una separación que conviene, ¿sí? Podríamos decir física, en algún momento si leyéramos como niños, pero entendemos que hay una separación entre Cristo y su iglesia, la que estaba dejando forjada en la tierra, que hoy nosotros tenemos que atender. ¿Por qué nos recogemos todos por una fe, por la esperanza de su venida? ¿Sí? Porque Él volverá, y volverá por ella, volverá por su iglesia, por usted y por mí. Amén. ¿Entienden? ¿Creen que Él volverá por nosotros? Esa es la fe, ¿sí? Que nos reúne, esa es la fe que nos agrupa. Por eso nos vamos dejando formar, ¿sí? De alguna forma formatear como hombres y mujeres para empezar a tomar una identidad, la identidad de la iglesia.
Fíjense en Mateo 23, 39. Él dice, ustedes ya no me verán. Justamente hace unos días hemos estado charlando un poquito sobre estas cosas con José, que fue un placer hablar con él. Y yo no necesariamente lo tomé por aquella charla, pero sí comenzamos a meditar, comencé a meditar sobre su venida, ¿no? Esta semana me ha tocado trabajar de muchas maneras con este tema, entonces quiero compartirles. Desde ahora no me van a ver hasta que digan, bendito el que viene en su nombre, ¿sí? Entonces, esa separación para todos no fue igual, ¿sí? O deja una condición. Ustedes no me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene, ¿sí? Entonces, los que amamos su venida, los que estamos esperando que Él regrese, para nosotros su venida es una buena noticia, ¿sí? Y necesitamos bendecir al que viene. Las formas de Dios son las que quiero que atendamos. Los tiempos en los que Dios nos hará parte de esto que anunció de tantísimas maneras, ¿sí? Es lo que quiero que atendamos. ¿Amén? Yo sé que por ahí al principio la cabeza se les hace un poco crash. Hablo mucho, muy rápido, pero quiero que no pierdan de vista la intención. Sí, me dicen esto, ¿no? Bueno, agilicemos como cuando íbamos a la uni. Vamos a Primera de Tesalónica 5:2. El tiempo, la promesa, las formas en las que Él se manifestará a los suyos. Primera de Tesalónica. Es bueno entender, ¿sí?, que eso que Él dijo, les conviene que yo me vaya, ¿sí?, aunque nos sujetó a la promesa de la vuelta. Es bueno ver esa condición, ¿no? Desde ahora no me van a ver hasta que digan, bendito, primera a los tesalonicenses, 5, bendito, ¿sí?, el que viene, para poder volverlo a ver, ¿sí? Para muchos esto es una condición. ¿Amén? Entonces el apóstol Pablo, o las cartas apostólicas, el espíritu, me gustaría llamarlo así, el espíritu apostólico tiene que ver con conocer las condiciones, ¿sí?, las propuestas que Dios nos ha dado para que atendamos. Entonces en esta primera carta a los tesalonicenses les dice, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, ¿sí? Ustedes saben que esta expresión es un poco rara, porque dice, ustedes saben perfectamente, pero también dice que no para todos vendrá, y lo dice versos arriba, no para todos vendrá como un ladrón. ¿Para quién vendría como un ladrón en la noche? Para los que desconocen, ¿sí? Para los que desconocen los tiempos, el verso 4. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿Que Él viene o cuándo viene? Ni cómo. El verso 4, Néstor. Dice, vosotros, primero decía, a ustedes no hay necesidad de que les escriba de esto. En el verso 1, bueno, vamos a leer el 4. Dice, vosotros, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como un ladrón, ¿sí? Ustedes no están en tinieblas. ¿Por qué? Porque somos, verso siguiente, ¿por qué podemos conocer los tiempos? Porque somos hijos de luz, hijos del día. ¿De qué luz? ¿Sí? La luz del principio, la que conocemos según el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y verso 3 y 4, donde dice que la luz era la vida de los hombres, ¿sí? La luz del principio. ¿Amén? Entonces los ministrados con aquella luz, los hijos de esta luz, que no son otros más que aquellos, por ejemplo, que pudieron ser atendidos con una palabra como hizo Pablo a los que estaban en Éfeso, ¿sí? Y les dijo, ustedes eran en Él, ustedes y yo éramos, ¿sí? Eran en Él antes de que el mundo fuese. Entonces les habla de las cosas del principio, todo eso que nos atañe por las cosas del principio. Entonces son los mismos destinatarios, ¿sí? Se les sigue hablando a los mismos. No desconoceríamos los tiempos, según Pablo,
hablándole a los suyos, porque somos hijos de luz. Todo esto les suena familiar, ¿verdad? La luz que nos ha engendrado es la luz del principio, ¿sí? Las palabras primeras, lo vemos un apóstol Pablo hablando de esa manera a una iglesia. Y también nos afirma que no tenemos, en el verso 1 dice, no tenemos necesidad de que esto les escriba, ustedes saben por ser hijos de luz. Entonces hay una iglesia que está pudiendo recibir estas verdades y puede atender a los tiempos, ¿sí? Porque fue ministrada con anterioridad, fue preparada para que esta hora, ¿sí?, le llegue con naturalidad, ¿sí? Que no nos suene a locura, que no nos perdamos en medio del argumento, nos durmamos, como le pasaba, por ejemplo, a Utico cuando Pablo disertaba largamente la verdad, ¿sí? Dice que daba toda la verdad al completo, al original, y había alguien que no la resistía, o sea, se cansaba a mitad de camino. Nosotros preparados, hablo de una iglesia madura, ¿sí? ¿Por qué los hijos de la luz resisten esta verdad o esperan manejar esta verdad? ¿Por qué nosotros podríamos decir que somos de estos? ¿Sí? Por ser hijos de luz, manejamos la luz del principio. Fíjense cómo dice ahora en la segunda carta, 2:1, capítulo 2 y verso 1, con respecto a la venida, ¿sí? Con respecto al conocimiento de los tiempos. Yo sé que por ahí todos queremos saber qué nos pasa personalmente mañana, yo lo sé. Yo también tengo muchas incógnitas y cosas que están ahí en mi vida pendiente y quiero saber ya. Pero ¿sabe qué? Ese quiero saber tiene que ver con una incertidumbre que no sería legalmente apropiada. Tenemos que tener la certeza de que todo lo que venga viene por bien, ¿sí? Pero con respecto a los tiempos, dice Pablo, estas cosas. En el capítulo 2 y en el verso, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús, ¿y de qué? Y nuestra reunión con Él. Les rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Tienen un modo de pensar con respecto a la reunión con Él? ¿Tienen la idea establecida en su cabeza? ¿Sí? ¿Tienen o tenemos ya claro cómo, cuándo, ¿sí?, a quiénes vendrá? Creo que ahí hay un poco de trabajo que hacer, ¿sí? Creo que ahí hay algo para establecer en nuestros pensamientos. Y aunque pareciera en principio que está tan lejos de mi realidad, ¿sí?, que está tan lejos de mi situación personal, yo les digo que no, que esto es prioridad con respecto a mi forma de vivir, ¿sí?, o de tener un paso en esta tierra. ¿Saben por qué los pensamientos son tan importantes? Dice en 1 Corintios 14:20 que en nuestra forma de pensar tenemos que ser maduros, ¿sí? Entonces no nos podemos mover fácilmente, tenemos que tener un pensamiento claro con respecto a la reunión con Él. Tenemos que estar establecidos con la idea de su venida, con respecto a su venida y a nuestra reunión con Él. Tenemos que tener una forma de pensar y Pablo enseña cómo pensar. ¿No decía el apóstol, tenemos la mente de Cristo, por ejemplo? ¿Sí? Él decía, lo tenemos. Entonces, esa es nuestra forma de pensar. Y Él está pensando en volver. Y yo tengo que pensar en lo mismo, si no ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ábrame si quiere el Strong ahí, en ese pensamiento. Hay señales que marcan las formas. Hay situaciones, hay eventos que marcarán la cercanía de la venida del Señor. Fíjense lo que es pensar, es reinar, ¿sí? Gobernar a veces tiene que ver con frenar, a veces tiene que ver con retener. Pensar tiene que ver con, inclusive fíjese, con la cintura. ¿Sí? Lo primero que me evoca o me pasó a mí cuando abrí el diccionario, digo, ¿qué tiene que ver mi forma de pensar con mi cintura?
y dije muy poco, no tienen nada que ver, yo pienso una cosa pero ella dice otra, yo pienso 60, no, dice no. Pero ¿sabe qué? La cintura, ¿se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? ¿Sí? El cinto de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La suma de la palabra, ¿no? Entonces en eso pensar, diría Pablo. Piensen en lo que los ha traído hasta este lugar, pensemos en aquello que es honesto, ¿sí? Entonces si pensamos en lo que no es honesto porque estamos desechando otras cosas, es decir, prioricemos lo que es importante para Él, porque tenemos la mente de Cristo, entonces tenemos que pensar en lo que Él piensa. ¿Qué creen que está pensando Él y el que tiene la mente como Él? ¿En su cintura como yo? No. ¿En qué creen que está pensando? En encontrarse con ella, en tiempo y en forma, ¿sí? Y ella es su iglesia. Dice segunda carta a Timoteo, dice el apóstol Pablo que no solo él piensa así, que no solo él está implicado en esto, sino que está acompañado, muy bien acompañado. Timoteo, segunda 4:8 el versículo. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez y justo, en aquel día. ¿Sí? ¿En qué estaba pensando Pablo? En aquel día. ¿Qué tenía puesto por delante? Aquel día. Él tiene la mente de Cristo. ¿En qué podría estar pensando si no? ¿Sí? En su situación frente al Señor aquel día. Dice, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo, sino también a los que aman su venida. ¿Sí? ¿Cuál es el principio de amor que en las Escrituras nos dejó el Señor Jesús? El que me ama, guarda mi palabra. ¿Sí? Entonces Pablo, que no está solo, está bien acompañado, piensa como Cristo piensa, está pensando en aquel día, está muy bien que piense en lo que va a recibir. ¿Sí? Sabe que no lo tiene que hacer solo y va con los suyos. Y los suyos también aman su venida. Que usted y yo hayamos sido impartidos. ¿Sí? Espíritus nobles nos sustentan, diría la Escritura. Seremos de los que aman su venida. Porque si hemos guardado la palabra, comenzaremos a pensar como Él piensa. Y ese es un día clave. ¿Sí? La reunión con Él es el hito para nosotros, es el momento. ¿Entienden? Hay una iglesia en la tierra, no hay una iglesia, la iglesia del Señor en la tierra tendrá que ser levantada para Él, ¿sí? Tendrá que ser recogida, pero para que todas estas cosas sucedan, se tiene que preparar. ¿Amén? Los que aman su venida han guardado su palabra. Fíjense las cosas que pueden ocurrir. En el mismo contexto nos vamos a quedar en el verso 10. Por ejemplo, ustedes saben que si están como yo en Reina Valera, desatiendan a los títulos, los tátulos, diría nuestro programa ahí con Nancy. Los títulos están puestos como una reseña, no están puestos como parte del orden a la hora de buscar, estudiar o inclusive un poquito que nos ayudan a interpretar a veces sí, a veces no. Entonces dice, de los que aman su venida, ¿sí? Comienza a dar unas instrucciones, dice Reina Valera, procura, le dice a su hijo, venir a verme, porque Demas me ha desamparado. ¿Sí? Y miren dónde se fue Demas. ¿Lo corrió las Escrituras Demas? ¿Dónde fue a parar? Donde Pablo les encarecía, no dejen moverse de vuestra forma de pensar. ¿Sí? Demas amó más al mundo y más abajo hay otro. ¿Sí? Demas me desamparó, amó al mundo, dijimos que los que estaban con él amaban la venida. Amó al mundo, Lucas está conmigo y empieza a enumerar, trae a este, envía al otro allá y empieza a hablar de su trabajo ministerial y en el verso 14 hay otro, un tal Alejandro, ¿sí? Que le ha causado muchos males.
Guárdate de él, porque ¿qué le pasa a él en el verso 15? A este Alejandro. ¿Recuerdan lo que significaba Alejandro? El ayudador de hombres, si mal no recuerdo. Algo parecido. ¿Sí? Fíjense que este se oponía a las palabras. ¿A qué palabras creen que se oponía? Si Demas se fue porque amaba otras cosas, amaba al mundo. Y ahí está Alejandro que quiere ayudar a los hombres. ¿A qué creen, a qué argumento o a qué prédica de Pablo creen que no les gustó? ¿Qué parte del mensaje? De los que tienen que ver con preparar a la amada, de los que tienen que ver con asociarse con los que aman la venida, de los que tienen que ver con los que guardan la palabra, que algunos pensarán qué obsesiva esta gente con las escrituras. ¿Por qué tanto tiempo en las escrituras? ¿Por qué tanto tiempo en la iglesia? ¿Por qué? No le encuentran sentido. Pero Pablo, su equipo y su gente sí. Como otros se separaron de él por esta causa. ¿Sí? El amar a los hombres, es decir, empezar a amarlos de tal manera en el mundo, ¿sí? En vez de darle al Hijo, como hizo el Padre de los Espíritus, dijo, amó al mundo y les dio un Hijo. Estos se dedican por ahí a las ayudas, ¿sí? Al consuelo a mi necesidad física, a mi necesidad emocional. Me seguiré llamando congregación tal, pero he desatendido lo que piensa el que piensa como Cristo. El que tiene la mente de Cristo, y Pablo dijo, yo la tengo, no la tengo yo solo, hay muchos que aman su venida, estamos pensando en prepararle a la amada. ¿Amén? Vamos bien. Amén. Es importante esto porque según pensemos, dice el Proverbio 23:7, según pensemos, así seremos. Como el hombre piensa, dice, tal es el pensamiento, tal es el hombre. Usted y yo, nuestra identidad está no solamente por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Nuestras determinaciones hablarán de lo que amamos, ¿sí? Hablará de nuestra inversión, hablará que le vamos a dedicar tiempo. Como se habló de Pablo en su momento, o de los discípulos, se hablará también en nosotros. Nuestra fama correrá, ¿sí? La fama del Señor Jesús corría. Para algunos era un comilón y un bebedor, y nosotros nos identificamos con eso. Si podemos traducir comilón y bebedor como decir, nos sentamos a la mesa y nos repartimos el pan y tomamos de la copa. Amén. Entonces, estas cosas son pequeñas señales o advertencias, ¿sí? De aquellos que se vieron separados, a lo mejor por cosas no tan graves, que parecen casi inocentes, a la hora de decir, bueno, está bien que el hombre, si dice me tengo que amar a mí mismo, ¿sí? Entonces tengo que atender lo que yo hoy siento así, y necesito cubrir esa necesidad, y mañana necesito cubrir esa necesidad, y siempre habrá una necesidad como hombre, y habrá quien me ame, o yo amaré a otro como para correr detrás de esas necesidades. Eso es un error, nos aleja del que tiene la mente, ¿sí? Ese desamparo de Demas, amando al mundo, en este contexto, ¿sí? En este contexto es grave, porque nos deja fuera del plan, del exquisito plano, del gran misterio entre Cristo y la Iglesia. Al menos quien se haya identificado con este misterio, ¿sí? Tiene que tener mucho cuidado con esto. Que no sea nuestro corazón, que no sea mi necesidad física la prioridad, sino que sea la palabra, como decía el apóstol Pablo, ¿sí? Guardar la palabra y amar su venida. ¿Se va entendiendo? Tal es el hombre, dice, ¿no? Según piense, Mateo 24:44. Los que aman su venida tendrán presente estas cosas, o por lo menos reaccionarán así. Fíjense, si hay hambre, uno con hambre en la sala, será saciado de esta manera. Entonces dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ustedes entienden por qué pensar y qué pensar. En esto pensar. Voy a mirar el contexto. Vean el verso 45 conmigo.
Déjenlo poner acá también porque creo que tengo coloreado alguna cosita. ¿Quién es? Dice pues el siervo fiel y prudente, ¿sí? Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Nuestro sustento entonces, nuestro alimento tiene que venir a tiempo. ¿Eso es signo de qué? De fidelidad y de compromiso con aquel a quien Dios puso sobre una casa. El verso 43, gracias. Me acuerdo. Velad, dice, porque no saben cuándo estas cosas van a ocurrir, pero sabed esto. ¿Sí? Ustedes le está hablando de repente a los que no saben, velad, velad, porque no saben cuándo estas cosas van a ocurrir, pero ese pero nos da una oportunidad. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, el que da de comer o el que da el alimento a tiempo, ¿quién es? El padre de familia, que es el que sabe. Pero mirad esto, el que sabe, ¿sí?, de estas cosas, el que conoce tiempo, te dará el alimento a su tiempo. Entonces, hay tiempo en que pudimos estar hablando de nuestra necesidad, de cómo está el mundo, de cómo va esto, lo otro, pero ustedes saben que la venida está cerca, dice el Señor, ¿no? Hay señales que nos dicen que eso es inminente. Se nos ha dado un reloj profético, se nos ha marcado los tiempos. La iglesia está puesta para administrar los tiempos, ¿sí? Entonces, velad para que estas cosas sí no les falte el sustento, ¿sí? Sobre todo si no saben, si no tienen claro, si el modo de pensar todavía no se ha establecido, una idea, y alguno anda corriendo y gritando, viene el Señor, a arrepentirse, porque viene, pero tampoco les interesa ni a qué viene. ¿Entienden? Otros están diciendo, viene el Señor y otros ni siquiera directamente lo niegan. ¿Entienden? Pero mientras ustedes estén forzando la forma de establecer estas verdades, pensar en esto, y esta es una señal, es un Padre el que nos dará el alimento a tiempo, ¿sí? ¿Nos podrán ministrar con esta verdad? ¿Ustedes creen que sí? ¿Sí? Un sustentador es un apacentador, Isaías 40, en el verso 11. Para nosotros el apacentar, ¿no? Ustedes saben que como Grey, como el rebaño del Señor, se nos llamó a ser apacentados, el verso 11. Como pastor, apacienta, da sustento. Enseguida lo leo con ustedes. En el contexto, fíjense en la forma en el que apacienta, ¿no? Como pastor apacentará, entienden el apacentar, el sustentar y alimentar, ¿no? Dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas, ¿sí? Esa es la forma en la que Dios nos sustentará, a través del pastoreo, ¿sí? Hoy, ¿quién te pastorea? Miren el verso 10. Lo hace Dios. Ponga el verso 10 en la BLS. En la BLS. Viene con todo su poder. Dios es un rey poderoso y trae con él a su pueblo, el pueblo que él ha liberado, ¿sí? Nosotros estamos siendo apacentados, ¿sí? En las Escrituras, por las Escrituras nos sentimos sustentados, pero el que nos sustenta es un espíritu noble, les decía hoy al principio. La figura del pastoreo está bien definida en la iglesia, ¿sí? El padre de familia está bien definido en la iglesia, por lo menos para nosotros. Es el que está sobre la casa. Amén. Entonces, esta forma de venir de Dios, aunque está definida en las Escrituras, se puede desfigurar un poco.
Podemos estar esperando que el Señor venga y que venga de otra manera, en vez de entrar en contacto con el hombre que me va a sustentar y poder ver, mire el verso arriba, el 9, y poder verlo como dice Isaías. Isaías le habla a la hija de Sión. Volvamos a la Reina Valera. Ahí. El verso 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta una voz fuerte, ¿sí? Levanta fuertemente tu voz y anuncia de Jerusalén, levántala, no temas, y di a las ciudades de Judá, ved aquí, ¿sí? Ved aquí al Dios vuestro, o al Señor nuestro, como dice el verso 10 en la BLS. He aquí, Jehová pastoreará, sustentará. ¿Sí? A veces no vemos a Dios mientras un hombre y una mujer de Dios nos está sustentando. Estamos esperando cualquier manifestación de Dios o anunciando cualquier otra cosa, menos en la forma en la que el Señor dijo que vendría. ¿Sí? Pero, dijo en la parábola, pero ustedes miren esto, si hay un padre de familia dando el alimento a tiempo, ahí hay Dios, ahí está Él, ¿sí? Ahí hay una representación legítima para los santos y un encuentro, una reunión con Él. ¿Entienden? Espero que sí. Dice que Él vendrá en el verso 10 con su recompensa, ¿sí? He aquí viene en el verso 10. He aquí que su recompensa viene con él y su paga o su galardón delante de su rostro. Y ahí es donde me gustaría que nos detuviéramos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Algunos se acordarán el origen o el original de la palabra recompensa, si la puede poner Néstor, es la palabra sacar. Y hay una tribu muy especial, la tribu de Isaacar, ¿sí? A quien se le nombró de esta manera. La siguiente es la 79. ¿Sí? Es la palabra, bueno, no la puede ver ahí. Ajá. Ahí está. La palabra sacar. ¿Sí? El Isaacar. ¿Sí? La tribu de Isaacar, una de las 12 tribus, que ustedes van a ver si me siguen en las escrituras, que está muy conectada con el tema de sustentar y con el tema de la venida. Por eso cuando dice, y vendrá con el Isaacar, con el sacar, con la recompensa o el galardón, ¿qué tiene que ver o qué tiene que hacer si nos identificamos con el espíritu de esta tribu? ¿Sí? Vamos a seguirla un poquito por las escrituras. En el 30:18 se le da el nombre, es el quinto hijo de Lea. Si no recuerdo mal, el noveno de Jacob. Génesis 30:18. Entonces el galardón, decía Isaías, está en presencia de él, ¿no? Frente a su rostro siempre. Él viene y viene así. Ahí es cuando él... 30. Mire, si hubiera nacido en el 3, a lo mejor no estaríamos ni siquiera hablando de estas cosas. ¿Lo encontró? 30:18. Ahí. Dios me ha dado mi recompensa. ¿Ven? Por cuanto de ahí me hizo mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Es el quinto, ¿sí? Después concibió otra vez, Dios al sexto. Es el quinto hijo. ¿Sí? El número 5, ¿de qué nos habla? De gracia, ¿no? Un hijo con gracia, o un hijo de la gracia, podríamos decir. ¿Sí? Un hijo que viene a impartir gracia. Y sacar la recompensa o el galardón, que lo vamos a ver manifestándose junto con el Señor, está, por ejemplo, en Primera de Crónicas 12:32. Situaciones especiales en que Isaacar, la recompensa o el galardón se manifiesta. ¿Sí? Y miren cómo está conectado con el sustento y cómo está conectado con los tiempos. El verso 12. 12:32.
¿Qué dije? Al revés. Ah, disléxica. Mire, así se los califica. Dice, de los hijos de Isacar, 200 principales, está hablando de la tribu de Isacar, está claro. Dice que son entendidos en los tiempos, sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo ministraba a Tesalónica y le decía a ustedes saben qué tiempo, ¿sí? Ustedes conocen de los tiempos, no hace falta que les escriba. ¿Sabe qué dice el profeta Amós en el capítulo 3? Dice que nada haría el Padre sin decírselo a sus siervos, los profetas. ¿Sí? Por eso a Tesalónica es una carta que sabe a quién está dirigido. Está dirigido a los que han oído de su Padre, ¿sí? Los que saben y manejan los tiempos. El Señor Jesús dice que le decía a los suyos, yo todo lo que oiga decir a mi Padre se los transmitiré, ¿sí? Entonces los Isacar tienen el espíritu profético, no solo porque entienden los tiempos, ¿sí? No solo porque han sacado cuentas, sino porque oyen, ¿sí? Prestan mucha atención, como Pablo a Tesalónica. Me gustó considerar a los dos. A Pablo escribiéndole a esa iglesia, hablándole de los tiempos. Ustedes no tienen necesidad que yo se los diga, ¿sí? Que yo les escriba sobre esto, porque ustedes sí saben, porque han atendido las señales. Amós lo promete, ¿sí? Dios les dará, ¿sí? A conocer a los suyos todo lo que iba de hacer. Entonces Isacar tiene ese espíritu de los hijos de Isacar, dice, los entendidos en los tiempos saben lo que Israel debía de hacer. Y su dicho, por su dicho, ¿sí? Cuyo dicho seguían sus hermanos. La autoridad que tiene la palabra sobre nosotros, o la autoridad que nosotros le querramos dar. No es que nosotros vamos a negar la autoridad a la palabra, de ninguna manera, pero dice que para que la palabra actúe nosotros tenemos que darle la autoridad de vida. ¿Se acuerdan como decía Pablo? Yo le doy gracias a Dios porque ustedes me recibieron como de parte de Dios, ¿sí? Y supieron que la palabra que yo hablo es en verdad palabra de Dios. Y así ahora la palabra actúa en vosotros. Entonces esto tiene mucho que ver. Isacar puede impartir no solo la palabra de Dios, sino que maneja la autoridad, ¿sí? Por conocer los tiempos y porque sabe lo que se debe hacer. Entonces conocer los tiempos en esta hora tiene que ver con preparar una iglesia. No podríamos pararnos en esta hora para organizar una ONG, ni para darle ayudas a la gente que necesite. No es porque no podamos, que lo podemos hacer. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Dónde está la conveniencia? Por ejemplo, dijo el Señor, les conviene que yo me vaya, ¿sí? Porque en mi ausencia todas estas cosas las tendrán que aprender a entender, a leer, porque necesitan conocer los tiempos. ¿Me van entendiendo? Entonces Isacar es especial, según el verso 32 y el verso 49. El verso 40. Mire cómo dice ahí. Dice, y si lo miráramos en otra versión, creo que en la Biblia al día, dicen los que eran vecinos, esta es una situación también, es la misma situación que veníamos leyendo que ahora les voy a comentar. La Biblia al día es la segunda del último rengloncito. Ah, vale, tranquilo. Acá, ¿ves? Alfonsina. Dice, los que vivían cerca y hasta los de Isacar. No, no era esa. Es una versión, dice, y los de lejos. Los que venían de lejos. BLS. Los que venían de lejos, ¿sí? Contado como Isacar. Venir de lejos para nosotros, la lejanía con el Señor no tiene que ver solo con distancia, tiene que ver con tiempo. ¿Desde dónde venimos? ¿Cuándo? ¿O desde dónde son nuestras salidas? Desde el principio. Tiene más que ver con el tiempo que con la distancia, aunque les digo que la distancia también tiene su premio.
¿Sí? Moverse, mucha gente se tendrá que mover de lejos para venir a escuchar una palabra. Antes la iglesia, el consejo de búscate una iglesia cercana y ahí congregate. Ahora tenemos que ir detrás del que nos sustente el alimento a tiempo. Entonces también a lo mejor venir de lejos es bueno, ¿sí? Pero para nosotros, entendiendo el espíritu que inspira, estos que vienen de lejos vienen del principio, ¿sí? Vienen de aquellas cosas y vienen a traer un sustento especial. A lo mejor algunos recuerdan esta escena, es en el momento en que es desechado Saúl del reino y está a punto de coronarse a David. Entonces Isaacar fue de los que vino, ¿sí? Solícito para pasar ese momento. 3 días dice que pudieron comer en ese momento, 3 días, sustentados por 3 días, alimento a tiempo, porque sus hermanos habían preparado para que esto fuera así. 3 días comiendo con el rey hasta que fue coronado. ¿Le suena familiar? ¿Sí? ¿Le suena a nuestra situación profética? Que podamos haber pasado, hay una iglesia que pasó los 3 días porque fue sustentada a tiempo, ¿sí? Porque esto que nosotros recibimos viene de lejos, ¿sí? Viene de hombres que han sabido guardar este misterio. 3 días sustentando al pueblo. Está en el verso arriba, en esto, si se mueve un poquito ahí, el 39. ¿Sí? Durante 3 días. ¿Sí? Comían y bebían. E Isaacar es, si ve, volvemos al 40, Isaacar es no solo vino, sino que trajo todo lo necesario para vivir ese momento. Dice, le llevaron comida en abundancia. ¿Estamos en Reina Valera? Volvamos a Reina Valera porque ahora vamos a consultar el Strong. Dice, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de... Mire, la lista es larga. Torta de higos, pasa, vino, aceite, bueyes, oveja en abundancia. Porque en Israel había alegría. Una lista bastante larga, ¿sí? Bastante provisión trajo Isaacar. A Isaacar se le había entregado una tierra muy especial a la hora de repartir la herencia. Le tocó Jezreel. Jezreel era un valle, ¿sí? Donde había era muy fértil y donde Dios se aseguró de que estos estuvieran bien provistos, de que después pudieran ser generosos. El cuidado de Dios con esta tribu fue desde antes de que ellos pudieran manifestar. Dios les dio, creo que se considera como una de las mejores tierras a la hora de repartir entre las tribus, ¿sí? Les tocó el valle de Jezreel, lo más fértil. Por eso pudieron llegar hasta esta hora, ¿sí? Como proveedores. Dice que trajo, y ábrame con el Strong la palabra víveres. Dice que trajeron entonces víveres, que surtieron los 3 días de la fiesta, lo que duró la fiesta. El pan a tiempo, primer día, segundo día, tercer día. Que no falte ninguno. A lo mejor vivimos bien el primer día como iglesia y fuimos sustentados con un pan para el primer día. El Señor Jesús dijo, el primer día yo libero, sano enfermos. Y se necesitaba una palabra para libertar y para sanar enfermos. El primero lo hacía y el segundo día. Pero al tercer día había que acabar la obra. Se necesitaba otro alimento. ¿Entienden? Y ese alimento lo trajo el Señor. Fíjense, lo que eran ¿qué palabra dije? Los víveres. ¿Sí? Es la palabra lechem, que es un alimento. Consulten la raíz. Lechem. Es un pan, ¿sí? Es un pan, es un alimento, pero también es un pan. Específicamente, ¿ven? Ahí en el otro decía específicamente pan. Pero mire para qué alimenta Isaacar. No trae un alimento de primer día, no trae un alimento de segundo día, no viene a saciarte tu emoción, no viene a llenarte del bolsillo de riquezas porque sí, no viene a equilibrarte para que puedas tener una vida tranquila, te viene a sustentar con esto, porque entiende los tiempos, ¿sí? Dice que los alimenta con este pan que es por implicación, batalla, para combatir, para dar batalla, para pelear, para guerrear, para luchar, que es la que me interesa. ¿Te acuerdas que el apóstol Pablo dijo, no tenemos lucha contra sangre y carne, en Efesios 6? ¿Se acuerda de esa lucha? Si quiere, vamos y lo abrimos ahí en la carta a los Efesios 6:12, creo que era.
Así sustenta Issacar. Esos son los víveres que trajo la tribu más mejor posicionada por el Señor. Te voy a dar una porción de tierra, no era muy extensa, pero era el valle más fértil, el de Jezreel. Dice, no tenemos lucha, ábralo esa lucha con el Strong. Me gustó esta porque es la que Pablo dice, esta es nuestra lucha. Para no pelear con cualquier cosa, para no dar golpes al aire. ¿Sí? Para no estar gritándole a cualquiera. Para no apasionarnos con cualquier asunto que se nos cruce. Sí, en algún lugar de ese diccionario tiene que decir que es una lucha cuerpo a cuerpo, que no se trata de una gran batalla ni multitudinaria, sino de ponerle el cuerpo, es entre vos y yo. Vieron que no es contra carne ni sangre, pero es entre vos y yo. ¿Cómo hacemos para que la lucha no sea contra carne ni sangre, pero que sí sea entre vos y yo? A través del pan. ¿Sí? Ahí está. El vine del Nuevo Testamento. Es una lucha cuerpo a cuerpo. Entonces yo no voy a discutir con mi hermano, ni voy a discutir con un hombre cualquiera, pero yo soy de los que traigo el pan. Lo traigo de lejos, diría Proverbio también. Es un pan que viene de lejos, pero no es cualquier pan, es un lechem, dijimos, un pan para batalla. Entonces, de alguna manera, nos vemos litigando en esto. ¿Entienden? No es contra carne ni sangre, no es personal, pero nosotros estamos llamados a hacerle entender a través del sustento, que es el pan, que es la palabra, estas cosas. Que nuestra mente tiene que estar, ¿sí?, ceñida, bien entendida en qué. En cuanto a los tiempos, porque el que daba alimento lo daba, el aprobado del Señor lo daba a tiempo. Entonces yo te puedo preparar una prédica o un mensaje para que tu alma se levante, esté extasiada, porque te va a durar 2 segundos y mañana vendrás con otro asunto. No podemos gastar nuestras horas de reunión, dice, no se muevan de la forma de pensar con respecto a la reunión con Él. Cuando dijimos que cuando nos pastorea y nos sustenta, no le podemos estar pidiendo que haga cosas que ya hizo a través de las Escrituras. Voy y me sirvo de las Escrituras para esto, ¿sí? Todo esto me forjará, pero ahora la palabra nos tiene que dar forma y forma de ella, de mujer. Esto es una lucha, ¿entienden? Porque la iglesia por ahí se desentiende de eso. Aunque ande gritando y anunciando Cristo viene, se desentiende de las formas en las que Cristo quiere encontrarse con ella. No piensa como Él. Él piensa en volver. Pero no viene como un desentendido, viene entendiendo que ella está lista. Cuenta con que ha dejado una iglesia, unos formadores, forjadores, padres de familia que le están alimentando para que tome la estatura, para devolverle, diría Efesios, la estatura y la madurez necesaria, ¿sí?, la medida, la plenitud que tiene el varón, para que pueda andar con él y andar en acuerdo. Vamos bien hasta ahí, no nos queda mucho, no asustaros. Pero trae ese tipo de víveres, trae ese sustento, ¿sí? Viene de la gracia, dijimos, el 5.º hijo, y la gracia fue el valle de Jezreel. De alguna forma el Señor dijo, yo te voy a dar todo lo que necesites. Dice que Dios nos da en abundancia, ¿sí? Nos prosperan todos para que nosotros podamos derramarnos en la obra. Estoy parafraseando un versículo que ahora no recuerdo, pero ustedes lo van a buscar. ¿O no? Jueces 5:15. La lucha es cuerpo a cuerpo. Usted y yo le vamos a poner el cuerpo. Yo le estoy poniendo el cuerpo en esta hora y ustedes también. A lo mejor para muchos esto no es una forma de pensar. Para algunos que son nuevos, por ejemplo, y creo que es buenísimo improntar a la iglesia con estas cosas que son del principio. Porque Él se fue entregando y dando la vida por ella. No tiene que pasar 10 discipulados para avisarle. Mirá, te tengo que decir. Porque si a mí me dicen que me tienen que preparar para 1 hora, he tomado todo mi tiempo, he invertido todo mi tiempo para estar listo a esa hora. Ahora si vos me llamás ahora y me decís, dale que ya vengo, o ya voy, te paso a buscar, ¿cómo salimos? ¿No? Entonces es un derecho desde el principio, que nos puedan improntar desde siempre. Él cuando se fue así. Se fue diciendo, yo doy la vida por esta, ¿sí?, y por esta vuelvo.
Entonces, cuando nosotros decimos Cristo murió por ti, no podemos desatender a estas cosas, ¿entienden? Por eso a los nuevos les digo que bendita la hora que pueden recibir esta verdad, ¿sí? Porque no los va a tomar por sorpresa, porque no lo van a ver como un ladrón en la noche, sino que serán parte. Y a lo mejor hasta los veremos preparar, si Dios nos da tiempo, a muchos más. Amén. Él andaba, Isaacar, hablando de Isaacar, la mentalidad de Isaacar, entendido en los tiempos, sustentador de buenas viandas, ¿sí? Lo que vimos recién es un pan que nos prepara para una lucha, la lucha es cuerpo a cuerpo, y acá lo vemos, fíjese. Por entendido en los tiempos se levantó, junto con Débora, ¿cuándo? ¿Se acuerdan en ese pasaje? En el anterior estaba David a punto de ser coronado, en este, buen tiempo, 3 días. En este está Débora levantándose como madre, y ahí está Isaacar, no como todos, está diferente. Eran todos valientes, todos dispuestos a dar la vida por la causa, pero mira Isaacar cómo iba. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie. Los que iban a pie, ¿cómo iban a luchar? Cuerpo a cuerpo. Un heraldo, un mensajero, un predicador, tiene esta tarea. Luchar cuerpo a cuerpo. Sabemos que hay todo un ejército de respaldo, pero en algún momento usted y yo, o usted o yo, podemos estar de este lado. ¿Entienden? Podemos estar militando de esta manera, porque entendimos los tiempos. Me gusta Isaacar acá también, porque Isaacar acá se está mostrando, ¿sí?, a favor de Débora, que se levantó como una madre. Entonces estuvo cuando el rey fue coronado, pero también estuvo cuando ella, figura de la iglesia, se levantó como una madre. ¿Entienden los tiempos Isaacar? Se prepara y da el alimento conforme y lo da a tiempo, sí. ¿Entienden? Porque como galardón o como recompensa aparece al lado del Señor, no una vez, varias veces. Pelearán, dice, con ella, y peleará a pie. Una lucha solos, ¿sí? Una lucha cuerpo a cuerpo. Que no tiene que ver con aquel, no es bueno que el hombre esté solo, es bueno que esté preparado, ¿sí? Es bueno que esté preparado, como Isaacar, porque llegará un momento que tendrá que correr. Algunos dicen que hasta se cansan. Si se cansan ahora, para lo que viene tampoco. ¿Sí? Si te has cansado con los de a pie, dice el apóstol Pablo. Pero fíjense esto, en Jeremías, solo los profetas, que dijimos que era el espíritu que ministraba a Isaacar, como Jeremías, y te llamé como profeta a las naciones, y eso nos gusta y lo entendemos como una verdad. 1:18. En la Biblia al día. Vamos bien, ¿no? ¿Y de tiempo? ¿Vamos bien? ¿Me he roto la marca? Quiero estar cómoda, no quiero pensar que los estoy torturando, pero tampoco quiero desatender lo que vi, ¿no? Dice, hoy te he puesto ¿a quién? A Jeremías, a vos y a un montón más. No, dice, hoy te he puesto, ¿sí? Vieron que Jeremías le habla al Señor como al hombre, como a él. Va a pie, va solo. No hablo de la soledad del que no es bueno que esté solo. Hablo de la capacidad de haber estado preparado para contender, porque un profeta viene a hablar, a proferir la voluntad de Dios en contra. Fíjese cómo dice, te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra. Yo le dije que lo pusiéramos también en la Biblia al día. ¿Contra quién va? Contra los reyes de Judá, contra sus autoridades, sus sacerdotes y la gente del país. ¿Sí? Preparado para ir contra los judíos. Ahora no me saque un boleto para Israel. Pensar en el pueblo del Señor, ¿sí?
que tuvo que ser reconvenido una vez. No es raro lo que le dice, solo que a la luz del mensaje que voy trayendo es llamativo, ¿sí? Que comisione a un hombre solo, que le diga a Jeremías, a ti te bastará, el verso 19, pelearán contra ti, le has puesto el cuerpo, le pondrás el cuerpo, Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerán, ¿sí? Yo estoy contigo para librarte, ¿sí? ¿Saben cuándo se libró el apóstol Pablo, por ejemplo? Y sabe que no lo anoté, pero la pastora a lo mejor me puede ayudar. El apóstol Pablo fue librado en Éfeso, batalló contra fieras y fue librado por predicar. Dice, fue librado en la boca de leones, ¿sí? Pero la libertad le vino luego de predicar, y predicar sin temor. Entonces estos que pueden moverse así, ¿no? Porque entienden los tiempos, porque la urgencia de Dios es su prioridad, porque llevan un sustento, puede que sean comisionados, como fue comisionado Jeremías, en contra del pueblo de ¿sí? ¿Lo encontró, Nancy? Segunda Timoteo. O por ahí. A ver, miremoslo. Y total, acá estamos con la... Ahí está. Miren, el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas, lo mismo que le promete a Jeremías, ¿sí? Iba y tenía que soltar la palabra, ¿sí? Que dijimos su mensaje era de los que aman su venida, tenía la mente de Cristo, está preparando a la iglesia para lo que la está preparando, tuvo que ir a Éfeso a pelear por esto, dice que como a bestias, ¿no? Como a fieras, dice, él se presentó, dice, pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas, para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje, lo oyeran todos y fui librado. ¿Sí? El Señor nos libra porque nos atrevemos, ¿sí? A hablar de estas cosas. Qué fácil sería mensajear a la iglesia con motivación. Sí, dale que vos podés, y qué bien, y qué necesitas, y hagamos esto, y montemos lo otro, y juntemos, no sé, ustedes saben, todas las cargas sociales que se nos pueden presentar, y dependiendo del lugar del mundo en que vivamos, eso mismo nos puede comer, ¿sí? Nos puede devorar. Sin embargo, el apóstol Pablo, abocado como un Jeremías, con este mismo espíritu profético, donde tiene que darse el alimento a tiempo, venga lo que venga, ¿sí? Y estén en la situación que estén. Entonces es librado como se le promete a Jeremías, que se libre, ¿sí? Ve, dice, contra los reyes de Judá, se le dijo a Jeremías, como a Pablo se le debe haber comisionado para ir en contra de las fieras. Nunca es otro entorno más que el mismo pueblo del Señor siendo reconvenido, ¿sí? Jeremías 38:19. Ya es el espíritu profético el que vemos mover, ¿sí? Con un carácter determinado, innegociable es el mensaje, sobre todo sin temor. Dicen las Escrituras en Romanos 8, ay, mire, déjenlo en esa versión también. Dice Romanos 8:15 que no hemos recibido el espíritu de cobardía para estar otra vez en temor, ¿sí? Sino que un espíritu que nos da libertad para clamar al Padre, Abba Padre, ¿sí? Que este clamor, se los voy a recordar una y otra vez, no es el de papito, aunque lo pueden interpretar, si quieren en alguna ocasión usarlo así, se dijo Abba Padre, lo dijo un hijo maduro a punto de asumir en la voluntad del Padre en la cruz, ¿sí? Porque vivió el espíritu de adopción, la huiostesia, era la fiesta de los hijos maduros, los huyos. ¿Entienden? Entonces esta madurez del principio, la que hablamos al principio, es la que se tiene que sostener todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el temor puede avanzar, ¿sí? De repente me mandan o me comisionan como a Jeremías a ir a hablarle a su propio pueblo. Fíjense que acá Jeremías cuenta una historia, que no es una historia, es historia. Dice, el rey Sedequías, en ese contexto ahora es Jeremías que tiene que ir a mensajear al pueblo. Les digo que Sedequías es el último rey de Judá. Así se despide de la historia un rey como Jeremías. Bueno, así no, peor. Pero miren sus palabras.
Dice el rey Sedequías respondió, ¿qué respondió? Yo tengo terror. ¿De quién? De los judíos. ¿Por qué? Se pasaron al bando de los babilónicos, de los babilonios. Estos me pueden entregar en sus manos para que me torturen. ¿Saben que yo pensaba, y aunque no vamos a ir a la escritura, Saúl tuvo miedo del pueblo también? Y hice esto, le dice a Samuel, hice esto porque el pueblo me demandaba. Temor a los judíos. ¿Saben que Pedro le tuvo temor a los judíos y tuvo que aparecer Pablo en escena para decirle miedo a qué? A los de la circuncisión. ¿Qué es lo que estás haciendo? Tu hipocresía está arrastrando a muchos, inclusive a Bernabé. ¿Entienden? El temor a los judíos lo van a encontrar en muchos momentos en que se deberían haber vivido de parte de los hombres de Dios con mucha libertad. Un Pedro manteniendo el mensaje sin temor. ¿Miedo a qué? Pablo dice, yo soy libre de todos los hombres, porque ahora la prioridad está ¿en dónde? En la voluntad de Dios. Tenemos la mente y Él está pensando en esto. ¿Sí? ¿Le tuvo miedo el Señor Jesús cuando fue entregado a quién? ¿A los romanos? ¿A quién? Al mismo pueblo, a los judíos. ¿Sí? Cuando Pedro le dijo, no vayas porque ahí te van a hacer... Se lo iban a hacer los judíos, le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué miedo al pueblo? Si el pueblo necesita ser reconvenido, si el pueblo necesita ser ministrado con la misma mente del que va a venir y necesita estar pensando en lo mismo. Sedequías es el último rey de Judá. Judá es la alabanza, los dichos. Ahora, tenerle miedo a los dichos y encima tenerle miedo a algunos que se pasaron desertores, se llama así, ¿no? En una jerga evangelista, desertores, ¿no? Una situación rara. Sí, resulta que están ahora, me imagino que esto le tendrían miedo a Babilonia. Babilonia representa la confusión. Ahora judíos confundidos, un pueblo que está confundido y yo tengo la palabra o tengo la posibilidad de gobernar con ellos, atender al profeta Jeremías que le dice las cosas que van a suceder y que él tenía que acatar como rey y hacer que su pueblo asumiera los dichos de Jehová. Él termina teniéndole miedo al pueblo otra vez, a los judíos. ¿Entienden? La gravedad del asunto a la hora de entender que, por ejemplo, el tenerle miedo a Babilonia de parte de estos judíos hizo o sucedió que terminaron desertando, ¿sí? Y trabajando para Babilonia. ¿Se acuerdan cómo dice, y a lo mejor lo podemos buscar, Néstor, en Apocalipsis 13? Babilonia es confusión, ¿sí? Fíjense cómo dice. A un pueblo que había que bendecir con la corrección, había que bendecir con la instrucción, había que hacerle entender los tiempos como a lo mejor entendemos que hoy hay que hacer. ¿Sí? Hoy hay que hacerle entender a la iglesia que tiene que está a las puertas de la reunión, de la cita, tiene que estar preparada, que no podemos llegar corriendo a ese momento, que tenemos que llegar listos, tenemos que llegar prósperos, que tenemos que llegar con dichos para hacer que dice que los hijos, como decía Isaacar, los hijos del pueblo hicieran lo que él decía, le siguieran en sus dichos. Fíjese, Babilonia se acuerdan, ¿no? A ver. Estás en el... Apocalipsis 13:4. Desertaron y se fueron con Babilonia por miedo. El último rey de Judá le tiene más miedo a los mismos judíos que a la voluntad de Dios. ¿A qué eso es raro?
No, para que vean que es confusión y para que vean además, que vean que Babilonia, a ver, espérenme un segundo, que con un dedo es difícil. Perdón. Era el 17:7. En el 13 la vemos en otra situación. Babilonia significa confusión, ¿sí? Tiene que ver con la confusión. Eso lo tienen claro, si no, confíen que es así, luego vayan y busquen si esto es así. Por la historia de Babel. Confundió el lenguaje, ese es el fundamento. ¿Se acuerdan? Cuando Nimrod empezó a construir Babel, Dios vio que se habían determinado a hacer lo que quisieran y nadie los iba a detener. Lo que hizo fue confundir el lenguaje. Entonces Babilonia es confusión. Temerle a la confusión, sí, que termina siendo un gran misterio, sin resolver para muchos. Dice, en su frente está escrito un misterio, ¿sí? Dijimos, Babilonia la grande, la madre, las rameras de las abominaciones de la tierra, un poquito más, a ver, el 7 le dije yo, ¿no? Misterio de la Virgen. Creí que me lo iba a acordar de memoria, pero ustedes están ahí, siguen ahí, ¿no? No se vayan que él viene. El 17:7. Sí. Ahí está, pero recién no estábamos ahí. Dice, y el ángel me dijo, ¿de qué te asombras? Yo te voy a decir el misterio ¿Qué es un misterio, según Pablo? Según Pablo, cuando dijo grande este misterio, dice entre Cristo y la iglesia. Así habla del matrimonio como un misterio. Y fíjense acá, dice, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Está hablando de Babilonia, por eso estábamos en el anterior, ¿no? Está hablando de Babilonia. Dice, hay una bestia que es traída hay una mujer que es traída por una bestia. Y la bestia, dice el Salmo, ahora búsquenmelo otra vez, Salmo 40. Es el hombre que está en honra y no entiende. Enseguida se lo digo. 49, gracias. Mis memorias externas. 49:20. Entonces estos que por ahí los podemos ver desertando con Babilonia, ¿sí? Y al último rey de Judá, Sedequías, con temor a los judíos. Una situación bastante confusa e inapropiada para un rey, para todo un pueblo, ¿sí? Dice, el hombre que está en honra, entonces ¿quién es el que la trae? Uno que no podía prevaricar, no podía venderse en el lugar, ¿sí? Prevaricar es hacerlo mal en un lugar que se le ha dado por honra, ¿sí? El hombre que no entiende dijimos que lo que había que entender según Isacar eran los tiempos, y no solo los tiempos, sino que la vianda que había de darle, ¿sí? Entendido en los tiempos, no solo te grito que Cristo viene, sino que te sustento con la palabra que te va a preparar porque viene. ¿Sí? ¿Podemos estar sustentando entonces a ella, el gran misterio entre Cristo y la iglesia, o podemos estar sustentando esto? ¿Sí? Porque desatendimos a los tiempos y porque necesitamos cambiar la vianda. O sea, yo ahora por temor a los judíos, diría el rey Sedequías, ¿sí? Le tengo miedo a los judíos. Pedro le tuvo miedo a los judíos. ¿Entienden? Cambiamos el mensaje. A lo mejor como iglesia podemos estar corriendo ese riesgo, pero iglesias es usted y soy yo. Iglesias somos cada uno de nosotros. Cada uno representa la idea y tiene el potencial para poder representar a Dios. Por eso la lucha cuerpo a cuerpo, por eso el argumento a lo mejor que debería estar siendo derrocado en esta hora tiene que ver más con lo que yo pienso. Pienso que Dios ha levantado locales que resultan ser congregaciones, que me puedo reunir y sentirme bien. Pienso que eso está hecho para mí.
El santuario fue levantado para Él, para que Él habite con los santos. ¿Entienden? Entonces lo que Él piensa es importante. Porque podríamos, como hombre que está en honra y no entiende, podríamos estar trayendo a la Babilonia y que muchos hombres desertaran y que prefieran estar con ella, que es fuerte, es vistosa, ¿sí? Voluptuosa, tiene poder, aparece en el principio de las Escrituras y llega hasta el Apocalipsis, cada vez con mayor evidencias de cierta autoridad. Apocalipsis 13 dice que el gran dragón, Satanás, le dio la autoridad a la bestia, ¿sí? O sea que podríamos volver a repetir la historia, volver a ser entregados en manos de los que no entienden. Podríamos estar tomando hombres sin entender, ¿sí?, para qué han sido llamados. Por eso volver a pensar como Pablo pensó, y Pablo pensó como pensó el que dio la vida por ella. ¿Entienden? El no negociar por temor al mensaje. ¿Por qué pudo Jeremías, ¿sí?, pasar por lo que pasó? Dice que fue echado en un pozo, dice que fue sacado. Vamos a volver ahí, porque alguien lo sacó con una palabra de ahí. Bien. A 38, 19. Jeremías había estado metido en un pozo porque no agradaba lo que él venía a decir. El último rey de Judá, ¿sí?, permitió todas estas cosas con el profeta. Dice: mi señor, el rey, mal hicieron. Una palabra de uno. Dice: mal hicieron estos varones en todo lo que le han hecho con el profeta Jeremías, el cual hicieron echar en una cisterna, porque allí morirá de hambre. ¿Por qué? ¿En la cisterna o en la ciudad morirá de hambre? En los dos lugares, porque no hay pan. Porque no se les entendió, no se les enseñó, ni se les ministró para qué tiempo llegaba ese profeta. Y lo que él venía a decir. Entonces no les gustaba lo que decía Jeremías. Entonces echólos al pozo. ¿Saben quién lo sacó? Un tal Ebed, a ver si lo digo bien, Ebed-Melech, verso 10. Un etíope, Ebed-Melech. ¿Sabe lo que significa? No. La palabra Melech es la palabra rey. Un servidor del rey. Póngalo en esta si quiere. Va a ser mejor que yo se lo diga, ya dije mucho. Un siervo. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Ahí aparece, sí. ¿Sí? Un siervo del rey. ¿Sí? Un eunuco. Eunuco de Sedequías. Eunucos por causa, ¿sí?, de la amada. Un eunuco por causa del Señor. Entonces, lo que les quiero decir es esto. Todas estas cosas que fueron evidencia en las Escrituras, ¿sí?, en estos hombres que vivieron para nuestro ejemplo. Que tenemos que comprender que nos hemos reunido para adquirir una forma de pensar, que no es ni la mía, ni la suya, ni la suya, ni la suya, sino que es la de Él. Que hubieron hombres que se levantaron en la tierra, como se levantó un apóstol Pablo, diciendo: yo tengo y pienso como Él, tengo sus razones. Tal como pienses, tal serás. ¿Sí? Fíjense que en esta hora el último rey, ustedes saben que luego, además de ir a cautiverio, ya no volvió. No volvieron muchos. Los que quedaron y volvieron fueron los judíos, ¿sí?, a los que después se les seguía teniendo miedo. El Señor Jesús no le tuvo miedo. Contra esta casta el Señor Jesús se presentó, contra los que volvieron. Pero Sedequías, ¿sí?, Sedequías tuvo este momento de debilidad. Le tengo miedo. No quiero caer en manos de los que han desertado, de los que han dejado la milicia, ¿sí? Prefirieron estar de parte de Babilonia. Y yo no puedo atender a los dichos de Jeremías, ¿sí? No estoy de acuerdo con ellos. Todo lo que me reveles ni se los digas. Hay muchas situaciones parecidas en las Escrituras. Saúl reaccionó igual. Bueno, pero no le digas al pueblo que he sido destituido.
¿sí? El miedo al pueblo, el miedo a los que han sido creados, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Todos hemos sido creados, según Efesios, predestinados y siendo adoptados en amor para hacer la alabanza a los dichos, ¿sí? Los judíos, que hablarán de la gloria y hablarán de la gracia. Pero si en el camino todas estas cosas se van perdiendo, si no estamos plenamente, no somos plenamente capaces de comprender con los santos que el mensaje nos tendrá que dejar ahí, que todo lo que se me dice será para prepararme para ese momento, ¿sí? Sino que solamente me están un poco, a lo mejor, sustentando, pero les aseguro que no es el pan que se manejaba en el principio, el que Dios le dio a estos hoy sacar, entendidos en los tiempos, ¿no? Por ahí resalté un poco más la figura de ellos, pero entiendo que es el espíritu profético que no ha negociado hasta esta hora el mensaje. Amén. Entonces, cuidándonos de esto y orando por estos eunucos, el Ebedemec, los siervos del rey, ¿sí? Puedan decir, hicieron mal, saquemos a Jeremías del pozo, va a morir porque no hay pan. Yo digo, esto no es inocente, es una denuncia. Si yo pudiera meterme en la piel de Ebed-Melech como un siervo del rey, en aquella historia lo hubiera gritado, ¿sí? Como anunciador o como anunciadora. No hay pan. Iban a perecer porque no hay pan. ¿Qué pan? Es la pregunta, ¿sí? El pan que te sustenta un día, 2 días, o el que te hace vivir la fiesta con el rey, ¿sí? Un pan para 3 días. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar. Vamos a ministrar esta verdad, esta mente próspera de los que han sabido guardar su palabra, de los que no negocian, ¿sí? Que no temen tampoco y entregarán el mensaje con fidelidad, ¿sí? Te damos gracias, Dios. En esta hora, Señor, oramos para que todo esto que nos has ministrado, Señor, que es evidentemente algo más dentro de la suma de tu palabra, pero no queremos desatender a tus dichos hoy, porque queremos entender el principio con el que nos has llamado, a la hora de hablar salvación, a la hora de decirle que sí a tu Hijo como Señor. No hemos corrido desde el principio como cobardes porque alguien nos improntó con esta verdad. No hemos corrido así desde el principio y no vamos a claudicar en medio del proceso. No vamos a claudicar esta verdad, Señor, y seguiremos sostenidos por este espíritu que no es de cobardía. Aunque muchas sean nuestras situaciones personales, Dios, en esta hora entendemos que es tu palabra la que nos ha sustentado para no abandonar la idea de que somos ella en la tierra para ser levantada. Que hubieron estos Isacar cuando el rey necesitó todo el sustento y los abasteció por 3 días. Que hubieron también estos Isacar corriendo de a pie, luchando y poniéndole el cuerpo cuando ella se levantó como madre. En esta hora, Dios, estas cosas son delante de nuestros ojos. Son en la vida y en la obra de los hombres que te están ministrando la iglesia, tu casa en la tierra. Por eso te damos gracias por la participación. Gracias por el anuncio. Señor, gracias porque los dichos nos dejan a la puerta de una determinación. Y ahí es donde quiero que te metas con Dios y entiendas que tienen que sacar y darle libertad a que lo que profeses sea con tanta genuinidad, que sea tanta verdad, sí, guardada en nosotros, Señor, como la que se te habló cuando dijo que podés. Sí que podés tener un buen día, sí que podés ser sano, sí que podés ser libre, sí que podés hacer todo en Cristo, pero aférrate a las cosas que no son lícitas, que las cosas que podés no sean las que al final te terminen deteniendo en una obra que tiene que alcanzar hasta ese gran día, ¿sí? Que la forma de pensar no sea turbada por nada. Yo quiero que por ahí, si necesitas expresar esto, que puedas orar y soltar también tu palabra. Queremos empezar a hacer ese ejercicio entre nosotros, que puedas clamarle a Dios, soltar con libertad, sin temor al pueblo, sin temor de ninguna manera.
expresar y profesar el amor. No la gratitud porque sos sano solamente, ni libre, sino gracias por encomendarnos la tarea. Gracias porque entregaste a tu Hijo por amor a ella, Dios. Entonces en esta hora hay en este lugar hombres y mujeres preparados para participar, Padre, en el levantamiento, en el encuentro, en tu venida, Dios. Te esperamos. Las Escrituras dicen que el espíritu y la esposa pueden decir ven, y creo que esta está entre las cosas lícitas. Puedes decirlo mientras estés preparado, puedes decirlo mientras no abandones la carrera, puedes decirlo mientras te dejes forjar el carácter, el tiempo ministrado sobre tu vida. No es tiempo de quejarse, no es tiempo de dolerse, es tiempo de seguir adelante, porque Dios hará que todas las cosas abunden para bien. Aún lo que podemos ver como dificultad, dolencia, límite, Señor, eso está sucediendo para bien. Declaramos ahora que no hay nada que nos pueda tocar, nada que pueda tocar a mis hermanos, nada que los pueda distraer, Dios, más allá de lo que has permitido hasta esta hora. Pero ninguno de los que está en esta casa, ni en esta hora, Señor, los que están siendo ministrados con este misterio, esta gran verdad, Señor, ninguno claudicará, ni se detendrá en medio del proceso. Se dejará llevar como se dejará llevar ella, por hombres que entienden, por hombres que sustentan, Señor, porque cuando la veamos hermosa en la casa del Rey, dicen las Escrituras. Te conviene dejarlo todo e irte con Él. Te conviene separarte de la parentela e irte con Él. Te conviene dejar tu cuerpo, que te conviene tener todo por basura para irte con Él. Eso es lo que quiero ministrarte en esta hora. Que puedas no desatenderte, que puedas amarte tan profundamente como Él te amó. Y te amó como una esposa, te amó como la que viene a buscar. Así se aman los hijos de Dios a sí mismos, tal y cual Él los amó, dando la vida de su Hijo por ella. Así, ámate así, de esa manera, con esa perspectiva, con esa fuerza. Isaacar era fuerte y fuerte eres tú. Isaacar era poderoso, Isaacar era atrevido, Isaacar le puso el cuerpo, y así sos vos en cada una de las oportunidades, en cada una de las situaciones. Él la estás manifestando a ella, no solo a Él, no solo 3 días para Él, hay 3 días para ella. Te bendecimos, Rey. Quiero tocar el corazón de mis hermanos con este espíritu, Padre, para que puedan pensar correctamente, para que no sean movidos, Señor, en los pensamientos, para que no puedan quedar detenidos en ninguna cosa, Señor, ni en pausa siquiera su cabeza por situaciones personales, sino para que se atrevan a ir más allá. Señor, hasta que lo pongas en la cara, Señor, de aquellos que resistan a esta verdad y puedan revertir la situación. No tememos a tu pueblo, anhelamos a tu pueblo, queremos instruir a tu pueblo como hemos sido instruidos. Señor, permítenos correr esta carrera. Vemos el galardón, vemos la recompensa, y eso es bueno, nos da fuerza. Así de fuertes, Dios, queremos presentarnos delante de todos, aquel que en algún momento distrajo el verdadero propósito y objetivo, de principio a fin, que conozcan toda la verdad, Dios mío, que no puedan quedarse con una parte, que puedan aguantar todo el argumento, que puedan aguantar todo el discurso, como Pablo hacía con los suyos. Dios, todo el consejo venga a la vida de tu pueblo, y luego la determinación correcta para poder traerla a ella delante del Rey y no equivocar de bando. Dios, tenemos autoridad y hoy lo decimos, lo declaramos.